Presidente Alejandro Cabral de Política de Rock and Roll Radio. Como sabe, somos una radio comunitaria que pertenecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC México. Me encargó en primer lugar Héctor Camero, que estuvo acá hace unos meses, de Radio Tierra y Libertad, que le agradeciera personalmente por las gestiones que hizo el gobierno mexicano en un problema que tenían con sus concesiones, 5 de nuestras radios. Bueno, voy al tema, precisamente de la educación. Cuando usted ingresó, presidente, dijo: no quiero iniciar nada que no termine. Y dijo también: tenemos que empezar desde el día de hoy con la nueva escuela mexicana, porque 6 años no nos van a alcanzar. Se nos atravesó la pandemia, 2 años en donde la educación en todo el mundo, no en México, tuvo que voltear a ver hacia qué hacía para seguir haciendo algo, no lo que se debe de hacer, sino algo por lo menos para que los niños, las niñas, los jóvenes siguieran recibiendo instrucción. Hay niños que no asistieron en 2 años, ni siquiera sus maestros los pudieron localizar. No se les pudo localizar, no se sabía si estaban inscritos en otra escuela o no, pero como seguían inscritos, se les aprobó con 6, 2 años seguidos. Después se graduaron estos muchachitos de primero y de secundaria, entraron, por ejemplo, a la pandemia y hoy van a ingresar a la prepa con conocimientos muy básicos. Tenemos un reto por delante y además está la nueva escuela mexicana. La pregunta es: ¿le van a alcanzar estos 2 años que le quedan a usted y a la nueva secretaria para aventarse la nueva escuela mexicana? Que es todo un reto y que la verdad yo deseo de todo corazón que le vaya muy bien, porque yo soy de los que creo que si un problema hay en México se soluciona con educación, y en segundo lugar con educación, y en tercer lugar con educación. Y de paso, hablando del tema de educación, 2 datos de la complejidad, porque usted dice que trabaja mucho, que trabaja muchísimas horas, y sabemos que Leti también, y nos da mucho gusto eso, pero en el camino no todos trabajan mucho. Sabemos que las profes trabajan mucho, pero trabajarán igual los directivos, trabajará igual el jefe de zona, trabajará igual tantos intermediarios que hay entre Leticia y una maestra que está queriendo echar a andar la educación en su aula. No solo depende de ustedes, son 2 años. Y le paso unos datos de educación que tenemos que a mí me sorprenden mucho. Cuando usted dijo que nadie cobre por encima del presidente, hubo algunos que se quedaron, que pertenecen a organismos autónomos. Hace poco Raúl Rodríguez, un investigador de la Universidad de Sonora, en entrevista para nuestro medio, para nuestro noticiero, nos hizo saber los avances de una investigación, avances apenas, porque no ha podido encontrar los datos por transparencia, en donde hay en Sonora más de 20 trabajadores universitarios que ganan más que el presidente, rectores, vicerrectores. No así el 70% de los profes universitarios, que ganan menos de 9,000 pesos. Y hay un caso sorprendente en el ITSON, el Instituto Tecnológico de Sonora, que no es el rector gana como 200,000 pesos, poquito más de como 1,5 veces lo que gana usted, pero hay un empleado que gana más de 400,000 pesos mensuales, según esta investigación. Es apenas el inicio, está investigando a todas las universidades del país, esto nada más era de Sonora. Y por otro lado, para ver la complejidad de lo que es el tema educativo en todas sus aristas, hace poco nos llegó una denuncia también a nuestra radio de que los muchachitos de prepa que están cobrando su beca Benito Juárez, me parece que se llama, lo están haciendo por medio del Banco Azteca. Este banco no les da tarjeta a los menores de edad, sino que les da el dinero en efectivo, lo cual está bien, pero si resulta que la cuenta tiene múltiplos, o más bien el apoyo de la beca tiene múltiplos menores a 50 pesos, como el banco nada más da en múltiplos de 100 y de 50, el Banco Azteca se queda con un caidito ahí entre muchos estudiantes de prepa. Imagínense cuánto suma esto. Urge que, pues a estos que espero que este ahorro que tiene le sirva para pagar una parte de los impuestos que debe este señor, que es dueño de una de las empresas más grandes del país y una de las deudas más grandes con Hacienda del país también. Bueno, mire, nosotros desde el principio decidimos aplicar el criterio de poco pero mejor. Ya lo he explicado. El gobierno tenía
1000 programas. Había una gran dispersión de recursos, porque también era una forma de dar trabajo a los allegados, a los cercanos a los gobernantes o a los militantes del partido del gobernante o de los gobernantes. Y había programas para todo y desde luego cada programa con una estructura, con un aparato administrativo, un director, subdirectores, jefes de departamento, asesores, oficinas, viáticos, viajes, 4 ayudantes, sí. ayudantes, claro, vehículos. Se hablaba, por ejemplo, de apoyo a personas con discapacidad o el Instituto de Apoyo a Personas con Discapacidad, y recibían muy poco y todo se quedaba en el aparato. A las personas con discapacidad o con capacidades diferentes no les llegaba nada. El Instituto para Atender a los Adultos Mayores, lo mismo, ¿sí? Aparato, especialistas. El Instituto para Evitar la Discriminación, igual aparato. El Instituto para Atender a los Niños, el Instituto para recoger el agua de lluvia, el Instituto para sembrar en las azoteas, el Instituto para apoyar a las pymes, para todo. Bueno, el Instituto para ¿cómo se llama? El IFETEL, las telecomunicaciones, el Instituto para Evitar los monopolios, la COFESE, la CRE, en el INAI, el Instituto Anticorrupción, en el CONACYT, como 100 fideicomisos de todo tipo, innovación tecnológica, el Instituto para la Defensa de la Tierra, el Instituto para la Defensa de la Flora, el Instituto para la Defensa de la Fauna, el Instituto para el Cambio Climático, etcétera, 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 etcétera. Todos lados. Entonces, el gobierno se consumía todo el presupuesto. El gobierno estaba ensimismado, pero como la función esencial del gobierno neoliberal era facilitar la corrupción, eso no les importaba. Era la forma de cooptar gente, de maiciar
como decía Porfirio Díaz, ese gallo quiere maíz. Entonces, cuando llegamos, lo que se decide es, vamos a darle el apoyo a la gente de manera directa, sin intermediarios. Y en el caso de los medios, de los intelectuales orgánicos, pues sí se le entregaban miles de millones a Antorcha Campesina, pero también a Krause. O sea, porque no voy nada más a hablar de Antorcha Campesina, ¿no? Y Krause, o ese no porque es fifí y es distinto. Y Aguilar Camín y las oficinas que tenían en todas las ciudades del mundo para promover a México, en paralelo a las embajadas. Se llamaba ProMéxico. Y en Londres, la oficina de ProMéxico, con muy buenos sueldos, pagando renta, todo. Todo eso se terminó, más las extravagancias de los aviones, los carros último modelo, blindados especiales, la atención médica para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía a costa del erario. Y no estoy inventando nada, lo puedo probar. Una vez llevaron a un alto funcionario con un especialista para que le hiciera su cirugía y sobre todo le compusiera la nariz, ¿sí? Y él le dijo a la señora, me lo deja bien, quiero que le quede la naricita como la del presidente Peña. ¿Cuántas narices pagamos, presidente? Yo no sé, pero pero resulta que la enfermera, simpatizante, ¿no? Y me busca, estoy sorprendido. Y un funcionario de alto nivel, y todos así. Entonces, todo eso se terminó y tenemos recursos y pocos programas, pero masivos. Hablaba yo ahora de que solo el programa de adultos mayores son 375,000 millones de pesos, pero beneficia a 10,500,000 adultos mayores. Ya es universal. El que cumple 65 años ya tiene su pensión. ¿Y cuál es el aparato para manejar eso? Nada. Es dispersar desde la tesorería de la Federación los fondos a través de los bancos y ahora ya a través del Banco del Bienestar, aunque todavía, como no están terminadas todas las sucursales, se tiene que hacer pago directo, que vamos a suspenderlo cuando tengamos ya todas las sucursales, porque el pago directo es una tentación a la corrupción, a que no llegue el dinero completo y también mucho riesgo para los que distribuyen, porque hay asaltos
Entonces, todo va a ser con su tarjeta. Pero estamos hablando de 375,000 millones, nada más es. Las becas deben de ser como 75,000 millones. Y ahí es donde está el piquete de ojo, precisamente. Sí, pero en el caso de las becas es lo mismo. Sí, se entrega la tarjeta, pero como no tenemos todavía la infraestructura completa del banco, se tiene que recurrir a bancos particulares y no tenemos esa queja, pero de todas maneras lo vamos a investigar. Lo que sí hacen los bancos, casi todos, yo no sé si esto sea legal, creo que sí es legal, aunque sin duda es inmoral. Se transfiere el recurso y el tiempo que tarda en que le llegue a la gente, le llaman en el AMPA de los financieros, suda el dinero. Jinetear, le dicen también. Sí, sí. Entonces, ahí aprovechan. Pero, por ejemplo, en el caso de la escuela es nuestra, ¿qué pasaba al inicio? Tardaban, ya estaba su dinero y la sociedad de padres de familia no lo recogía. Y yo preguntaba, ¿y por qué? Y eran dos razones. Una, porque se tardaban, porque en las comunidades también tienen sus tiempos, su manera de ser, y muy legítima, porque cada quien actúa de acuerdo a ciertas circunstancias. Aquí en la ciudad se camina más rápido, el campo más tranquilo, un poco más tranquilo. Por eso yo cuando termine, que me voy a jubilar, me voy para el campo. Y al nivel del mar, porque vivir en el nivel del mar es mejor para los hipertensos que vivir en la altura. Bueno, entonces, ¿por qué se tardaban? Porque hacen su asamblea, todo es así, se consulta, es democrático, se hace la asamblea y además no va uno, no va dos, quieren que vaya toda la directiva y consiguen quien los va a llevar al banco a conseguir el dinero. Entonces eso lleva tiempo. Pero la otra razón, que es muy importante, por la que no iban de inmediato a cobrar, era porque no creían que fuese cierto. Entonces, no, si no nos han dado nada, ¿cómo ahora que nos dicen de que vaya al banco, que ahí está ya el dinero? Y eso me da mucho orgullo, porque siempre he dicho que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, y el gobierno nuestro da. O mejor dicho, le regresa al pueblo lo que es del pueblo. Pero ya para terminar te digo